Bienvenidos a Más allá del papel, un espacio donde las palabras se convierten en niebla y los mitos caminan muy cerca de nosotros, aunque a veces no podamos verlos. Muy buenas noches, mi nombre es Elena y mi compañero Mohamed, que nos acompaña, y esta noche nos atrevemos a cruzar una línea invisible, pero real, donde los relatos ya no son solo cuentos, donde lo que se escucha puede quedarse contigo más tiempo del que esperas. Cada episodio exploraremos historias que desbordan los libros, las leyendas, testimonios y verdades que no siempre se imprimen, pero que respiran en la oscuridad. Y esta noche vamos a encontrarnos con una de las figuras más perturbadoras del folclore panameño, una aparición envuelta en niebla, una mujer que seduce, castiga y desaparece sin dejar rastro. Esta noche hablaremos de ella, de su historia, de quienes la vieron y de quienes jamás regresaron para contarlo. Esta noche hablamos de la Silampa. La noche se cernía sobre las montañas de Calobres como un manto helado. Un joven amante, bajo la luz de la luna, se atrevió a desafiar las órdenes de sus mayores. Mientras avanzaba por el sendero solitario, la neblina comenzó a descender, filosa como un cuchillo, arrastrando consigo una extraña sensación de presencia. De pronto, un crujido cercano lo obligó a girarse bruscamente, nada más que las sombras danzantes y un murmullo apenas audible. Aceleró el paso, el corazón latiendo en la garganta. No era un ruido natural. Algo o alguien lo seguía en silencio, acechando. Entonces vi una figura entre la niebla, una mujer hermosa vestida de blanco, con cabellos negros enmarañados. Sonrió nerviosa, pero aquella presencia irrumpió en su mente como una voz distante. No sigas, aquí no es seguro. El miedo lo paralizó. Un relámpago iluminó la escena y ella desapareció ante sus ojos. Solo la neblina lo envolvía de nuevo, helándolo todo. La mañana siguiente, su cuerpo fue hallado junto al arroyo, pálido y sin recuerdo de la noche anterior. Nunca contó lo que vio hasta hoy. La historia que escucharon es un testimonio real, nos dice la voz temblorosa de una anciana del pueblo, aunque pocos se atreven a nombrarla en voz alta. Años después supe la verdad. Lo que esa noche torturó la mente de aquel joven no era ni la neblina ni fantasía. Era un mal antiguo. Los habitantes de un lugar lo llamaban la Silampa. Para entender un poco la Silampa, hemos recopilado un par de historias. Los nombres que vamos a estar mencionando son ficticios. Al final, ustedes sacarán sus conclusiones. Empezamos con Carlos, un agricultor de 32 años. Él menciona, todo empezó con el canto de una lechuza. Volté y la vi, alta, pálida, una silueta entre la niebla. Caminaba descalza, sus pasos no hacían ruido. Parecía llamarme con la mirada. Sentí que me llamaba por mi nombre, pero cuando le pregunté qué quería, desapareció. Al día siguiente, desapareció mi perro. Dejaron solo sus huesos cerca de un charco. Ahora cada vez que llueve fuerte y bajo la bruma, siento su mirada sobre mí. El tono de Carlos era bajo, temoroso. Mi abuela me advertía que no siguiera las voces en la noche, pero nadie la creyó hasta ver qué pasaba. Interesante historia la de Carlos. De hecho, me hizo recordar varias historias que he escuchado de algunas personas que han experimentado ciertos fenómenos paranormales. En este caso, cierta criatura, ¿no?, que lo ha seguido. En algunos lugares le dicen que, se apareció la bruja
en Panamá, dependiendo de la situación, la Silampa. Y una de esas historias me gustaría compartirlas en esta noche. Y es de una amistad que obviamente no mencionaré el nombre, pero esa persona me contó pues hace mucho tiempo de que una vez se fue a carnavalear con un grupo de amigos. Y bueno, lo que voy a contarle no sé si fue producto de lo que pasó con el alcohol, que en un momento, ustedes saben, cuando agarran carnavales se emborrachan, o fue que le pasó algo real. Lo que sí le puedo decir que esa persona después de eso ya no quiso tomar más. Se contaba lo siguiente: en esa excursión que se fueron, estaban bien pasándola y estaban yéndose a unos pueblitos en el interior para ir a bailar. Entonces iba con el grupo y dice esta persona que él se atrasó. Y dice, bueno, adelántense que yo los alcanzo. Entonces en eso que lo alcanzaba, dice que había una neblina que de repente cayó. Estaba como frío todo. Y él, bueno, siguió adelante, pero que el camino lo notó bastante solitario. Muy raro para esa época que la gente anda fiestando. De repente dice que siente como que algo lo está observando. Mientras que va caminando, no siente ni pasos ni nada, pero tenía esa sensación cuando alguien lo está mirando en la espalda, en la nuca. Y fue tan escalofriante, me cuenta, de que se le puso la piel de gallina. De repente él sentía como que algo estaba encima de él. No quería mirar hacia atrás. Y cuando logra mirar al reojo, dice que logró ver primero como casi una mujer, pero blanco. De repente estaba a la distancia, pero en cuestión de segundos se había acercado tanto que su corazón comenzó a latir como un tambor, se le iba a salir, y él empezó a correr. Y me cuenta que lo más extraño era que corría con todas sus fuerzas, pero era como que no avanzaba a ningún lado, y más espesa se ponía la neblina. Entonces era como que estaba dando vueltas en círculos. Entonces, cuando estaba cayendo la desesperación, corriendo y pensando, bajando todos los santos, repitiendo Padre Nuestro y todo eso, orando y pidiendo a Dios que lo ayudara, recordó una antigua tradición que usualmente le dicen a la gente cuando uno es pequeño, que si la bruja te molesta o algo así, que se vire la ropa. Entonces él se detuvo y no la miró hacia atrás y no la vio, pero sentía como que estaba detrás de él, como que venía para encima. Logró cambiarse la ropa, se cambió el suéter al revés, siguió rezando y comenzó a correr. Y cuando pasó la neblina, estaba casi en la entrada del pueblo. Para él me decía que era ilógico todo lo que había caminado y después corrido. Era la distancia como que se había alargado. Y así escuchamos muchas historias interesantes. Ahora ustedes escucharán y jugarán si son ciertas o no. Pero en los pueblos se escuchan muchas de estas experiencias, la cual el día de hoy vamos a compartir un poco de dónde se originaron. Así es, y detrás de estos testimonios hay hilos de historia y símbolos profundos. Había una leyenda que señalan los cronistas que nace en los años de la conquista española. Se cuenta que una joven extranjera, hija de un capitán, se enamoró de un guerrero indígena. Cuando quisieron huir juntos, los soldados del padre les dieron caza. El hombre cayó bajo la espada de un sobrino del capitán, y la muchacha quedó sola, desolada. En su dolor invocó fuerzas oscuras y algo sobrenatural respondió a su llamado. La leyenda dice que ella misma se transformó en Silampa, un ente de venganza. Aquella noche, enloquecida por la rabia, devoró al jefe militar hasta reducirlo a huesos. Desde entonces, la Silampa ronda los bosques y las cascadas. Los historiadores locales señalan que su origen se alimenta de la injusticia de aquellos tiempos.
el sacrificio del amor auténtico al chocar con la intolerancia y la violencia, vistiendo de un blanco fantasmal que recuerda la sábana de los muertos o el velo de novia. La Silampa encarna el lamento por la muerte y la traición. Su forma de nébula o sábana flotante entre la niebla nocturna es símbolo de lo etéreo e implacable, tanto que la propia Real Academia Española registra Silampa como llovizna ligera en algunas regiones centroamericanas. No es casual, la Silampa surge con la bruma y con la lluvia, como un espíritu unido al agua. Simboliza también la figura de una mujer herida en su dignidad. Las versiones más modernas del mito la describen capaz de devorar mujeriegos y reducirlos a huesos, vengando así cada pecado de injusticia masculina. Esta idea de una mujer espectral que castiga a los culpables encaja con antiguas advertencias sociales. La mujer traicionada o abusada que se convierte en maldición activa. En cada luna llena o noche de tormenta, relatan, su silueta cruza la espesura, recordando a quienes la oyen en detrás de la belleza puede latir la desdicha más brutal. La Silampa no está solo en el acervo latinoamericano. A lo largo de nuestros continentes abundan las leyendas de las mujeres espectrales, fantasmas bellos y venganza. Pensemos en la Llorona, esa madre desconsolada que vaga junto a los ríos y lagos, buscando sus hijos ahogados, con llanto que augura la muerte o la locura de quien los escucha. Igual que la Silampa, la Llorona aparecía ante hombres infieles o niños desprevenidos, representando el dolor por una pérdida irreversible. Recordemos a la Tulivieja, otra leyenda panameña de profunda conexión. La Tulivieja era una joven hermosa que arrojó a su hijo en un río por amor a lo prohibido, y Dios la castigó convirtiéndola en un monstruo desfigurado. Ahora, en las noches de luna llena, recobra fugazmente su forma original para bañarse, pero con un ligero ruido su rostro se transforma en un colador lleno de agujeros y su pelo en largas hebras de mala hierba. Como la Silampa, la Tulivieja grita buscando a su hijo y trae desgracia a quienes cruzan su camino. Ambos mitos reflejan la culpa maternal y el arrepentimiento externos. Además, no podemos olvidar a la Ciguanaba o Cegua en Nicaragua, mujer de rostro oculto que seduce borrachos o mujeriegos solo para mostrar después su cara desfigurada de caballo, induciendo pánico y la muerte. O la ciguapa dominicana, de pies vueltos hacia atrás, que atrae hombres a morir en la montaña. En Colombia, la patasola es una bella mujer selvática que desaparece en torso de bestia, vengando ataques contra la naturaleza. Cada una posee variantes, seduce, engaña o amenaza, y las une la idea de la mujer transformada por el dolor o la rabia, caminando entre nuestra realidad. Estas historias comparten mecanismos simbólicos: la neblina o el agua como velo entre mundos, la vestimenta blanca como signo de pureza pervertida, los gritos nocturnos que anuncian desgracias. Cada fantasma femenino es espejo de lo que la sociedad teme: la lujuria, la culpa, la ira de lo reprimido, y en todas late un aviso: los pecados, traición, infanticidio, violencia de género, no quedan sin castigo. Así, la Silampa se inserta en este linaje de espectros latinoamericanos, hermana de Llorona, Ciguanaba y Tulivieja, alimentándose de las mismas emociones humanas más oscuras. Si después de escuchar estas historias desean explorar más el mundo de las mujeres espectrales, les sugerimos algunos títulos que evocan la Silampa en sus tintas. Por ejemplo, Desaparecida, de Jordi Lyne Anderson, una novela juvenil de suspenso que transcurre en un pueblo cubierto por la nieve,
donde la leyenda local dice que esta zona devora a las mujeres. Anderson entrelaza misterios, fantasmas y una serie de desapariciones femeninas bajo el manto blanco. El ambiente gélido y las chicas que desaparecen recuerdan la atmósfera de la neblina mortal que rodea la Silampa. Al igual que nuestros relatos, el frío y la soledad sirven de refugios a un espíritu que busca algo muy perdido. Otro libro que recomendamos se llama Clara como un fantasma, del autor Jorge Alejandro Bonduven Padilla. Esta novela mexicana aborda el tema de los desaparecidos desde la perspectiva de una joven llamada Clara. El autor compartiendo su propio miedo a la desaparición de los seres queridos. Teje una historia donde la protagonista enfrenta los fantasmas de la pérdida. Emocionalmente intensa, la trama explora cómo el dolor puede volverse tangible y cómo los recuerdos perdidos cobran vida. Quien haya escuchado la leyenda de la Silampa encontrará paralelismos. Clara siente el vacío que deja un ser querido ausente, igual que los pobladores que buscan explicación cuando alguien se esfuma en la bruma. La ciudad de las mujeres desaparecidas de Mega Miranda, aunque no es un relato de fantasmas, esta novela de suspenso relata la desaparición inexplicable de varias mujeres en un pequeño pueblo. A medida que se indaga en cada caso, el miedo, la angustia colectiva crecen, envolviendo la ciudad con una neblina aterradora. Este libro evoca el dolor real tras cada mito, cada desaparición sin resolver, en un texto remitente a las familias destrozadas en la vida real. Igual que la leyenda de la Silampa, cada víctima deja un rastro de llanto. Y por último tenemos las leyendas de fantasmas latinoamericanos, antología variada. Existen numerosas recopilaciones de cuentos tradicionales donde aparecen espectros femeninos. Busquen antologías de leyendas centroamericanas y latinoamericanas. Allí encontrarán versiones de La Llorona, la Tolivieja, el Silbón, que es un variante femenina, y otros. Estos relatos cortos, cargados de simbolismos y horror, son un puente perfecto para profundizar en la atmósfera de la Silampa, conectándola con casos reales de desapariciones y suicidios femeninos que azotan la región. Al leerlos, notarán cómo la tinta derramada en la literatura siempre deja un pozo de melancolía, recordándonos que detrás del mito hubo rostros humanos y tragedias auténticas. Cada uno de estos libros retrata el conflicto entre el amor, la culpa y la muerte, con matices desgarradores. Sus personajes femeninos, como la Silampa, oscilan entre la belleza etérea y la furia implacable. Al sumergirse en estas lecturas, sentirán la fuerza de las emociones a flor de piel y la certeza de que, a veces, las leyendas solo son historias de dolor real convertidas en terror nocturno. Después de escuchar estas recomendaciones, me gustaría resaltar algunos puntos importantes sobre el origen histórico de este mito. Como hemos mencionado al inicio, la leyenda de la Silampa se arraiga en la época colonial panameña. La versión más difundida es la que narra un trágico amor prohibido. Una princesa indígena llamada Nayansi se enamoró de un guerrero de otra tribu. Contraviniendo la voluntad de su padre, que era el cacique, cuando los enamorados intentaron huir, el guerrero fue asesinado y la joven, herida de muerte, consumida por el dolor y la rabia, el espíritu de la princesa se fusionó con un ente nocturno y al final se menciona que ella se devora a su padre y se transforma en la Silampa. En un acto final de venganza, la joven atacó a su propio padre, mordiendo su cuerpo hasta dejarlo reducido a un esqueleto. Desde entonces, se dice que el espíritu de Anayansi vaga convertida en la Silampa, acechando a quienes caminen solo de noche y queriendo cobrar con huesos esa antigua traición. Esta crónica se transmitió de generaciones en generaciones por vía oral.
No hay registros académicos antiguos que documenten textualmente los primeros encuentros con la Silampa. Sin embargo, fuentes folclóricas panameñas modernas y recopilaciones como el del Comité Interamericano del Folclore recogen esta versión colonial como su raíz. En términos históricos, la mención más temprana en fuentes escritas aparece en textos de comienzos del siglo XX, dedicados a leyendas populares de Panamá. Allí se alude ya a la Silampa como la madre de la noche o mujer espectral de la neblina, que devora a sus víctimas. La evolución del mito mezcla elementos indígenas, princesa indígena, espíritu vengativo, con arquetipos europeos, que sería mujer fantasma condenada por un pecado, un patrón común en leyendas coloniales latinoamericanas. No existen informes formales o noticias fiables de avistamiento de la Silampa. Los únicos relatos son orales y anecdóticos, transmitidos en las comunidades rurales. Folcloristas panameños señalan que los encuentros suelen describirse así: alguien camina solo en la neblina, escucha un canto hipnótico o siente frío inexplicable y de pronto una figura luminosa blanca que desaparece tan rápido como llegó. Luego, si la persona escapa, apenas recuerda detalles. Algo con mi éter me envolvió o un soplo helado me aturdió. Por su carácter sobrenatural, esos testimonios nunca han sido registrados oficialmente. En cambio, la leyenda se mantiene viva gracias a la tradición oral, la aparición de libros y medios populares. Por ejemplo, la folclorista Elena Jorach resume: la Silampa aparece en las madrugadas frías, mientras la niebla espesa. Su capacidad de elevarse y desvanecerse es tal que la usa para acechar a sus víctimas. Cuenta la tradición oral que, de encontrarse hambrienta, se transforma en una abominable mujer capaz de devorar a su víctima hasta dejarla solo en huesos. Aunque no es un testimonio directo, esta descripción periodística condensa lo que los aldeanos cuentan. En redes sociales y en videos de historias de terror se relatan supuestos casos. Excursionistas asustados por apariciones misteriosas en el chorro La Silampa, o campesinos que juran haber visto una sábana flotante en la niebla. No hay forma de verificar estos episodios. Un dato interesante: Chorro La Silampa es el nombre de una cascada en Chitra, Veraguas, llamada así por la leyenda. Allí se han dado accidentes reales, resbalones, caídas, en caminatas nocturnas, pero sin intervención del mito. Por ejemplo, en el 2019 una familia sufrió lesiones en esa zona y los medios lo registraron como un rescate común. La familia que se disponía a conocer el chorro La Silampa. 2 miembros sufrieron heridas tras resbalar en el terreno. Ningún artículo relacionó el incidente con el espíritu. Fue un tropiezo trágico en senderos resbalosos. En síntesis, no hay casos reales documentados de desapariciones inexplicables atribuidas a la Silampa. Toda conexión de desaparición con la Silampa pertenece al ámbito de rumores urbanos o la explicación fantástica posterior que las comunidades dan a sucesos trágicos. Los estudiosos consideran la Silampa más como un motivo narrativo que una hipótesis de sucesos paranormales comprobados. Antropológicamente, la Silampa cumple funciones simbólicas claras. Su figura mezcla la advertencia social con explicaciones de un entorno natural. Por un lado, como otros mitos, la mujer fatal personifica los miedos masculinos, castiga la infidelidad, la lujuria o el vicio. En muchas versiones se subraya que sus víctimas son hombres solos, ebrios o que andan perdidos por la noche. De este modo, la leyenda promueve prudencia, alerta sobre no viajar desacompañado, especialmente bajo los efectos del alcohol o caminos agrestes. Como señal moral, la Silampa sirve como advertencia contra la vanidad, la lujuria y los peligros de vagar solo por las noches. Enseña que dejarse encantar por la belleza ajena o por la bebida
puede llevarte a la muerte. Por otro lado, este puede convertirse como un mito ecologista o de la naturaleza. Su vínculo con la niebla, el frío matutino. En Panamá se llama hacer silampa al frío intenso, y las selvas húmedas refleja el misterio de los bosques veragüense o chorrerales, de manera similar a la aparición de un viento helado o de un banco de niebla inesperado. Esta se incorpora a los peligros del clima nocturno. En este sentido, personifica las fuerzas ambientales, un zurrazo o neblina que caza al caminante desprevenido. En el obituario de la folclorista Lloras aparece incluso el dato de que el término silampa se usa para designar la llovizna, el frío de madrugada o al propio chorro de calobre, subrayando la conexión con fenómenos reales. Algunos investigadores interpretan estos mitos como una forma ancestral de advertir sobre los riesgos del entorno. La espíritu actúa de patrón para aprender a leer las señales de la naturaleza. Finalmente, en el plano más folclórico espiritual, la silampa refleja la mezcla de la cultura de Panamá, conserva ecos indígenas, la presencia vengativa y el origen autóctono con la influencia española, fantasmas condenados. Como tal, es un personaje del folclore mental espiritual panameño que ayuda a reforzar valores comunitarios. Como dice Elena Llorach, es un mito que vivió y se refuerza y sigue viviendo en la mente y los corazones de quienes buscan enseñar a través de las moralejas. En un programa de educación cultural se indica que la silampa ejemplifica los peligros del egoísmo, la infidelidad femenina, el espíritu de una mujer que en vida fue vanidosa o malvada, condenada a vagar eternamente, utilizando su atractivo para atraer a los hombres y luego revelar su verdadera naturaleza. Así, el mito lleva una lección: las apariencias engañan, y quien caza con la belleza ajena puede convertirse en presa de su propio castigo. En conclusión, la silampa es un mito terrible y cautivador de la tradición centroamericana, con matices particulares en cada región. Nace de relatos antiguos, posiblemente desde la colonia panameña. Evoluciona con el tiempo y recoge variaciones locales. En Panamá se le teme como a un espectro nocturno que se oculta en la niebla y acecha a los incautos, devorándolos hasta los huesos. En lugares vecinos su presencia es más tenue, pero suele asociarse a ideas semejantes de peligro nocturno. Si bien no hay casos reales de la silampa devorando personas, el mito perdura como advertencia cultural, una historia escalofriante que recuerda que, en las sombras de la selva y la noche, lo bello puede esconder un horror mortal. Y antes de finalizar, abrimos un nuevo segmento en este episodio que lo titulamos Relatos del Umbral. En este segmento abrimos la puerta a lo más íntimo del miedo, tus propias experiencias. Aquí compartimos historias reales enviadas por nuestros oyentes, relatos que no aparecen en libros, pero que habitan entre nosotros. Voces que cruzaron el umbral entre lo cotidiano y lo inexplicable. Si alguna vez viste, sentiste o escuchaste algo que no te atreviste a contar, este es tu espacio. A continuación compartimos una de sus historias. Me gusta mucho esta historia que escogimos porque no es lo usual. Es una historia que se trata de una aparición en la ciudad. De hecho fue en la ciudad de Panamá, en un área que se llama San Miguelito, para los que conocen, exactamente por el área de los Andes. Hay un lugar antes de llegar al centro comercial que se llama San José y hay una parada. En ese lugar, me cuenta el amigo, hace un par de años iba caminando por ahí. En esa época de repente no había tanto tráfico como hoy en día y no era tan concurrido a cierta hora. Hablamos de época de la madrugada, un poquito más allá de las 2 de la mañana. Y me mencionaba que él venía de un baile, de una actividad, y se iba para la casa porque no había transporte. Entonces se iba caminando por toda la carretera principal. Mientras que iba caminando en la carretera principal, él ve a lo lejos, en la parada de autobuses, a una persona sentada. Al menos él eso creía, no podía distinguirlo muy bien. Pero a medida que fue caminando, acercándose,
fue reparándolo más. En un momento creyó haber visto una mujer. Sin embargo, cuando llegó a ciertos metros de la distancia, dice que él sintió como un miedo que se le inyectó en su cuerpo de forma irracional. Cada vello de su cuerpo se levantó. Entonces él, al sentir ese choque, cruzó la calle porque tenía que pasar por ahí por fuerza. Entonces iba caminando del otro lado de la calle. No quería voltear a ver lo que estaba allí. La supuesta mujer que estaba sentada. De repente dice que tomó valor cuando estaba ya frente a frente en la parada, pero del otro lado de la calle, volteó a mirar y adivinen, fue lo que vio. Lo que estaba sentado allí no era una mujer, era como si fuera un bulto. No tenía rostro. Su rostro era un garabato pixelado, lo cual hizo que su corazón se acelerara aún más. Me decía que él pensaba que le iba a dar un infarto y comenzó a rezar y a correr. Sé que él corrió tanto que cuando ya no podía más fue que se detuvo y había pasado muchos metros tras lo que era la parada. Pero desde ese día nos contaba de que nunca más fue tan tarde por esa área. De hecho, llegó a tener pesadillas con los meses. Pero ahora le pregunto a ustedes, ¿qué cree que fue lo que vio? ¿Un bulto sin rostro, con un rostro pixelado como un garabato? ¿Qué cree que sea eso? Pueden dejarnos en los comentarios. Les agradecemos su sintonía. Si tienen alguna historia que les gustaría compartir, escríbanos a nuestro correo clubdelamedianoche todo pegado 021@gmail.com, porque tu historia también puede cruzar el umbral. Así es, y como dijo Guillermo del Toro, maestro de lo oculto y lo humano, el horror no trata de monstruos, trata de nosotros, de lo que escondemos, de lo que nos negamos a aceptar. El verdadero miedo nace cuando la oscuridad no está afuera, sino dentro, cuando el monstruo no está bajo la cama, sino detrás de los ojos. Te esperamos en el próximo episodio de Más allá del papel. Y si alguna noche escuchas un nombre entre la bruma, no le respondas, porque tal vez ya no sea tuyo.